La enseñanza de hoy se llama la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha es eso, una ley. ¿Qué es una ley? ¿O por qué algo se convierte en una ley? Algo se convierte en una ley cuando cada vez que se hace o cada vez que se pone a prueba sucede lo mismo. Y por eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2 de la Biblia, Dios habla hoy, nos habla acerca de la fe. Y dice la fe de los antiguos, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Entonces, la fe es esto, es estar completamente seguros de que lo que no estamos viendo lo podemos esperar y lo vamos a recibir. ¿Me hago comprender? Por ejemplo, ¿cuántas personas aquí esperan recibir la vida eterna? Esa es fe, y por esa fe nosotros somos aprobados. En otras palabras, pasa una prueba que nosotros tenemos que sacar la fe para que aparezca como aprobado. ¿Por qué es tan importante tener fe? Porque cuando nosotros estamos tan convencidos, pero tan convencidos que lo que Dios dice va a pasar, entonces nosotros obedecemos lo que Dios dice para que pase. ¿Me hago comprender? Nuestra fe se mide por la cantidad de obediencia que nosotros le debemos a Dios. No quiere decir que seamos perfectos, porque acá habla de pruebas. Todos los antiguos pasaron pruebas, usaron la fe y fueron aprobados. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna debilidad, algún defecto o estamos pasando por alguna circunstancia, tenemos que tener la fe. Y la fe es eso, la seguridad de que lo que estamos esperando de Dios va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, la fe no viene porque yo diga, no, es que yo tengo fe. No, tú puedes tener la creencia o la esperanza, pero la fe es una certeza y la fe tiene una sola fuente. La fe viene por él y el oír por la. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, yo tengo que tener unos oídos para oírla. La Biblia son 66 libros, pero la Biblia es como un semillero. La Biblia está llena de semillas que son la palabra de Dios. Entonces, esta semilla es útil y esta semilla es poderosa. Entonces, la fe viene por oír esa semilla. Y esa semilla viene de la palabra de Dios. No todo lo que oímos puede dar fe, pero la palabra de Dios siempre generará en nosotros ese combustible para que nosotros obedezcamos y le creamos a Dios para que lo que Dios dice suceda. Isaías capítulo 55, versículo 10. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Entonces, esa palabra que nosotros recibimos, que metemos a través de nuestros oídos, que genera esa fe, tiene una garantía. Y la garantía que Dios dice es: así como la lluvia, así como la nieve bajan, riegan la tierra, la fecundan, la hacen germinar y producen, así es mi palabra. Entonces, la palabra de Dios tiene esa capacidad de fecundar y de hacer germinar y de hacer que produzca algo. No es una religión, es que yo soy religioso y ando con la Biblia debajo del brazo. Debajo del brazo no hay fe, la fe viene por él. Entonces, la palabra de Dios tiene una garantía y dice: siempre va a tener un efecto. Siempre va a tener un efecto.
Y Dios y los ojos de Dios están mirando para hacer cumplir que su palabra tenga efecto. ¿Me hago comprender? Entonces, Jesús lo dice de manera muy clara. Todos aquellos les queda una tarea: leer Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4 está la parábola del sembrador, y esta parábola es la llave para entender todas las parábolas. Jesucristo dijo que si nosotros no entendemos esa parábola, no entenderíamos nada más. Y Jesús dice en Marcos capítulo 4 versículo 23: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Su merced cree que no tenían orejas? Lo que pasa es que tener orejas no quiere decir que uno esté oyendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos dos tipos de oído: estas orejas, pero tenemos un oído que es el oído espiritual. Y este ser interior, que es tu espíritu, es allí donde entra la palabra de Dios. Esta carne es incrédula. La carne no le importa la fe, no tiene interés en la fe. Cuando dice usted, uy, la carne, arrodíllate, ella que dice, no, mejor siéntate. ¿O no es así? Vamos a la iglesia, dice tu espíritu, y tu carne, ¿para qué si lo puedo ver por internet? No sé si me hago comprender. La carne es cómoda, la carne le gusta esa sillita que esté acolchonadita. ¿Por qué? Porque ella no necesita la fe. Pero mi ser interior, mi espíritu, donde tengo oídos, allí es donde debe entrar la palabra de Dios. Entonces dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos trajeron sus oídos espirituales? Ok. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Entonces lo que está diciendo es: tengan cuidado con lo que oyen, pero mientras más oigan, más se les añade. Sí, nos critican y si es que usted todo el tiempo escuchando la palabra de Dios, todo el tiempo oyendo prédicas. Ojo, eso no se hace en el tiempo de trabajo. En el tiempo de trabajo hay que trabajar. ¿Sí me hago comprender? Tu empresa y tu jefe no te pagan para escuchar alabanzas, te pagan para trabajar. Entonces dice acá: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces dice que nosotros tenemos que tener unos oídos que oigan muy bien lo que Dios tiene que decir, y que mientras nuestros oídos oyen, el Señor va añadiendo. Pero aquellos que oyen y oyen, pero no oyen con su ser interior, con sus oídos interiores, se les quita aún lo que tenían. ¿Me hago comprender? Entonces, esta parábola, Jesús viene hablando del sembrador. En estos días hemos tenido la oportunidad de ver cuál es el efecto de la siembra y la cosecha. Cuando uno va a sembrar maíz, uno compra semilla de maíz. Cuando usted va a sembrar cebolla larga, usted compra semilla para cebolla larga. No puede pretender: deme un bulto de cebolla cabezona, que quiero ir a sacar una cosecha de cebolla larga. No. Y estas semillas algunas son certificadas. Les ponen un pesticida alrededor de la semilla para que cuando la entierren dentro de la tierra, cuando la coloquen, cuando la siembren, ella tenga sus defensas para poder producir y defenderse. Y los sembradores aman la lluvia temprana, porque con la lluvia temprana el suelo llega y se prepara. Y ellos dicen: está lloviendo, entonces podemos meter la semilla. Y cuando meten la semilla, ellos la tapan y saben que van a tener una cosecha. Nunca dice: bueno, vamos a sembrar 30 bultos de papa o de semilla de papa para cosechar 30 bultos de papa, porque no me interesa lo que voy a cosechar. Cuando van a cosechar siempre hacen un cálculo y dicen: ok, en tantas hectáreas cabe tanta semilla, y lo que esperamos producir son tantos bultos de maíz, o tantos bultos de papa criolla, o tantos bultos de papa sabanera, o etcétera. Todo eso lo va calculando y dice: ok, al final vamos a recoger tantos bultos de más, que son nuestra ganancia.
Entonces, la fe es lo mismo. La fe nos lleva a comprender que hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Que lo que yo quiero cosechar lo tengo que sembrar. Y tranquilo, no se asuste que no le voy a tocar la billetera. Pero te quiero hablar que lo que tú quieras que tu matrimonio produzca, lo tienes que sembrar. Lo que quieras ver en la vida de tus hijos, lo tienes que sembrar. Lo que quieras ver en tu trabajo, lo tienes que sembrar. Y todo lo que pasa en la vida exterior es fruto de una siembra. Y si nosotros tomamos ese semillero que es la palabra de Dios, que son 66 libros con semillas, y tomamos esa semilla, la metemos dentro de nosotros y la creemos, entonces cuando estemos pasando por las situaciones más difíciles, la fe surge. ¿Y por dónde sale, pastor? Por la boca. ¿Me hago comprender? Entonces es eso, la fe brota. Brota, pero brota del Espíritu, no brota de la carne, porque la carne no le importa. La carne, ¿qué le gusta? La carne le gusta el sexo, la carne le gusta el trago, la carne le gusta la inmoralidad, la carne le gusta el chisme. Para los chismosos y chismosas. Es que yo no soy chismoso, yo soy comunicativo. La avaricia, los celos, la amargura, la contienda, la ira, el enojo, todo eso es una obra de la carne. La carne no le importa nada, la carne le gusta todo eso. Dígame, ¿por qué no es tan sabroso ser chismosos? Inventar cosas o decir, no, es que tengo un discernimiento. Fíjate que a fulano de tal le pasó esto, pero te lo digo para que ores. Mentira. No lo dijo para que orara, lo dijo porque es chismoso y chismosa. ¿Y por qué la carne no le importa? Porque la carne no va a heredar en el reino de los cielos. ¿Sí me hago comprender? La carne se va a quedar ya sea en 3 metros bajo tierra chupando gladiolos, se convertirá en polvo, pero en la resurrección de los muertos esa carne no va a estar en el reino de los cielos, pero tu espíritu sí. Y tu alma también. Entonces, ¿cuál es la que se preocupa? ¿Qué voy a comer? Hay algunos que están aquí diciendo, ojalá termine pronto. Esa es tu carne. Y me gustaría un café, un tecito para este frío. Es la carne. Y la que se sienta ahí pensando en el almuerzo mientras tiene que estar oyendo lo que tiene que oír, es la carne. Y la que llegó aquí enojada porque se agarró con la esposa y está diciendo ahora, apenas salgo de acá. Esa es la carne. Entonces el matrimonio o lo que brota, lo que está por fuera, siempre lo hace la fe y lo que hablamos. En otras palabras, la verdadera fe brota del Espíritu. La carne es incrédula, ella tiene sus propias obras. La fe brota del Espíritu. Pero la fe brota del Espíritu, debe controlar la boca. ¿Me hago comprender? La carne no quiere controlar la boca. Vamos a hacer un ejercicio espiritual. Dilo conmigo en voz alta. Carne, te ordeno que mantengas la boca cerrada o la lengua incrédula. Amén. La carne siempre quiere hablar con incredulidad. El espíritu siempre quiere hablar por fe. ¿Me hago comprender? Por ejemplo, no me siento sano. No me siento sana. No veo el dinero. No tengo el trabajo. No me siento libre.
No parezco sano, no parezco con dinero, no parezco libre. Sin embargo, creo que estoy sana, que mi Dios pues suplirá conforme a su riqueza sin gloria. No lo veo. ¿Sí me estoy haciendo entender? No lo siento, pero lo creo. La palabra de Dios dice que ningún arma forjada contra vosotros prosperará. No quiere decir que no se arme, que no se forjen armas. No quiere decir que el enemigo no venga a infectar o a traer una enfermedad, o que nuestro cuerpo reciba una enfermedad o algo y uno diga: es que no me siento sano, pero creo que estoy sano. ¿Me hago comprender? Entonces, aunque no me siento y mi cuerpo no se siente y no me siento libre y no veo que esté libre, creo. Entonces mi carne se queda callada, pero de mi boca brota la semilla que necesita mi cuerpo para ser sano. ¿Sí me hago comprender? O la semilla que necesita mi matrimonio para ser sano. Mi esposa es la más deseable, lo declaro en el nombre de Jesús, es la más hermosa, es la mía, la única mía. Entonces, cuando yo lo hablo, cuando yo lo declaro, se crea, se edifica el matrimonio por la fe. Me estoy haciendo, no, es que no siento que mi esposa sea la más hermosa, pero a medida que usted lo declara, lo cree. ¿Y qué va a pasar? Cuando usted la vea, dice: es la más hermosa, es la más preciosa. Mi esposa es mi mejor amiga, mi esposa es mi ayuda idónea. Y tal vez usted diga: pero es que es más terca. No. La carne quiere decir que es terca, pero lo que espíritu necesita para edificar ese más. Pastor, es que yo estoy esperando que ella cambie. No, su merced no espera que ella cambie, su merced cambia por la fe. Y entonces, al cambiar por la fe, y digo: entiendo la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué necesito en mi matrimonio que no estoy viendo? No nos amamos. Entonces empiezo yo a sembrar el amor. Empiezo: es que no me respeta. Empiezo yo a respetarla. O viceversa. Y aún en la peor de las situaciones, cuando todo parece explotar, entonces el espíritu brota la fe y le dice a la boca: cállate. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cállate. Y entonces la carne queda ahí. Quiere vengarse. Quiere vengarse. Quiere explotar. Pero el espíritu que tiene la fe, que sabe y dice: no, espérate, hay una ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro ira, cosecho ira. Si yo siembro enojo, cosecho enojo. Si yo siembro contienda, cosecho contienda. No puedo pretender yo ser infiel y cosechar una mujer fiel. Uy, pastor, pero es que lo que yo estoy viviendo en mi matrimonio no es para tanto. Pero la Biblia dice: siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra no siempre lo cosecha en la misma medida, sino que siempre lo cosecha multiplicado. Entonces yo puedo tomar la decisión de decir: voy a usar la ley a mi favor, o la voy a usar en mi contra. Pero todo lo que se siembra se cosecha. Quiero que mis hijos me respeten, siembro respeto. Quiero que mis hijos me honren, siembro honra. No lo veo, pero estoy creyendo que lo que yo estoy sembrando lo voy a cosechar, porque así es la palabra de Dios, como la lluvia y como la nieve, que cuando cae
penetra, fecunda, germina y hace producir. ¿Qué quieres que se produzca? Vas y escoges la semilla. La metes a través de tus oídos, la metes dentro de tu espíritu, brota de tu boca, y así es como tú edificas la vida. La vida es edificada por lo que hablamos, y lo que vivimos fue hecho por una siembra. La ley de la siembra y la cosecha. Se necesita sabiduría para sembrar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a sembrar tengo que decidir qué cosecha quiero. ¿Qué cosecha quieres en tu matrimonio? ¿Qué cosecha quieres en tu familia? ¿Qué cosecha quieres en tu grupo, en tu iglesia? Todo esto entra y produce. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, y yo siempre respaldo mi palabra. Juan capítulo 3. Cuando Dios quiso cosechar a los seres humanos, a los hombres, lo que hizo fue sembrar. Y lo que sembró fue a su Hijo Jesucristo. ¿Me hago comprender? Todos ustedes y yo y los que están por internet, todos somos la cosecha de lo que Dios sembró con Jesús en esta tierra. Jesús dijo: no puede el grano de trigo producir fruto a menos que muera y sea sepultado. ¿Sí me hago comprender? Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 15 dice lo que Dios quería. Dios quería esta cosecha. Y dijo: para poder tener una cosecha de hombres y de mujeres, yo necesito sembrar la vida de un hombre. En Juan capítulo 3, versículo 15 dice: para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Cuando Dios quiso recoger la cosecha humana, ¿qué hizo? Sembró. Pero detrás de lo que sembró había algo poderoso que se llama amor. El amor hizo que Dios entregara a su único y más precioso hijo. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, Él sembró para cosechar. ¿Me hago comprender la importancia de la ley de la siembra y la cosecha? Lo que queramos cosechar, lo debemos sembrar. Dios decidió, Dios dijo: ok, necesito la salvación de la humanidad. ¿Cómo lo logro? Tengo que entregar a mi hijo. Y con eso voy a cosechar. Para tener éxito en nuestro camino con Dios debemos entender que existe esta ley de la siembra y la cosecha. Génesis capítulo 8, versículo 22 dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Todo lo que sembramos, lo cosechamos. Pero hay una siembra que también cuando la damos, la cosechamos, y es el amor. Dios prospera a quienes aman la casa de Dios. Cuando uno ama la casa de Dios, Dios prospera.
Cuando uno ama la casa de Dios, sirve. ¿Por qué uno sirve en la casa? Por amor. No sé si me estoy haciendo entender. Salmo 122. Los que aman el reino prosperan. Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Jerusalén es figura de la iglesia. ¿Me hago comprender? Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Otra versión dice, oren por la paz de Jerusalén. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por casa de Dios, puerta al cielo. Que todos los que aman a esta ciudad prosperen. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando Dios ve ese motivo puro en tu corazón de amar la casa de Dios, Dios te prospera y te da paz dentro de tu familia. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Por qué diezmamos y ofrendamos? Por amor. No por obligación. Porque queremos que la casa de Dios esté próspera. Porque queremos que la casa de Dios no le falte nada. Y por eso oramos por ella. Sembramos en ella, la cuidamos. Y Dios ve ese amor en tu corazón y te prospera. Lo más importante es el motivo puro dentro del corazón. ¿Me hago comprender? Oren por la paz de Jerusalén. Que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Hay que buscar lo mejor para la iglesia. Y hay que sembrarlo. Mientras más ames tú su casa, más Dios ama la tuya. ¿Quieres prosperar? Ama la casa de Dios. No le creo, pastor, porque no tiene la fe. Porque si tuviera la fe, creerías que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta, porque lo que Él dice lo hace y la voz que manda la ejecuta, y Él vela para que su palabra cumpla todo lo que en ella dice. No puedo decir yo que yo sembré y Dios no me dio la cosecha, porque entonces diría que Dios es mentiroso y que no cumple lo que dice. Al contrario, tengo que probar la palabra de Dios para asegurarme que lo que Dios dice pasa como Él lo promete. Siembro maldad, cosecho maldad. Siembro contienda, cosecho contienda. Siembro perdón, recibo perdón. Todo lo que tú des te va a ser dado. Todo lo que des. Pero es que yo espero que ella cambie. No, cambia tú. Y empieza a sembrar. Cuando menos pienses, tienes la mejor chef en tu casa. Mi esposa es la mejor cocinera. Mi esposa solo tiene ojos para mí. Estoy sembrando y lo cosecho. ¿Cómo está seguro, pastor? Porque Dios lo dice. Lucas 6:36, y ya con esta me despido. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará.
Se les echará en el regazo con medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Pastor, no entiendo por qué todo el mundo me juzga. Porque tú juzgas. Pero no es para tanto. Pero es que lo que uno da nunca regresa en la misma medida. Siempre regresa en una medida apretada, sacudida y desbordante. Todo el mundo me odia porque sembraste odio. Pero es que yo no odié tanto. Es que nunca regresa en la misma medida. Si no, hoy en día no existiría la siembra y la cosecha. Sí me hice comprender. Y viene lo más importante de la enseñanza. Si no me escuchaste nada, por favor escúchame esto. Decide hoy qué tipo de cosecha quieres. ¿Qué quiero cosechar en mi relación? ¿Qué quiero cosechar en mi familia? ¿Qué quiero yo cosechar en el futuro? ¿Cuál es el deseo? O sea, hoy todo lo que tienes que hacer es decidir qué voy a cosechar. ¿Qué quiero cosechar? ¿Qué quiero encontrarme más adelante al 30, al 60 y al 100 por uno? Lo voy a sembrar. Quiero cosechar prosperidad, ya conoces el camino. Quiero cosechar amor, siembro amor. Quiero cosechar perdón, siembro perdón. Quiero cosechar que no me juzguen, no juzgo. Quiero que nadie me condene, no condeno. No quiero que nadie esté iracundo conmigo. Cambio mi forma de ser y siembro. Tal vez en tu casa suceda un cambio pequeño. Fue la lluvia temprana. Pero cuando venga la lluvia tardía, Dios va a hacer que su palabra germine, brote y produzca, porque Dios no miente. Dios vigila su palabra. Es que no me veo restaurado, no me veo libre, no me veo sano, no me veo prosperando, pero creo. ¿Qué va a pasar? Va a suceder. Lo voy a cosechar. Yo lo voy a provocar. Quiero invitarte a que te pongas de pie.